con la legislatura, ¿sí? ¿Cómo es la reforma laboral que se aprobó en diputados? Se aprobó ampliar los periodos de prueba en el ámbito laboral, la inclusión de un fondo del cese laboral en reemplazo de la indemnización y el rechazo para eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria sindical, entre otras medidas que afectan al trabajo en nuestro país. Esto es, en resumidas cuentas, lo que opinan muchos. ¿Qué mejor hablar con un abogado prestigioso que sabe mucho de derecho laboral? Lo conozco, tengo la suerte de tener una amistad con él y para mí es un placer presentarlo al doctor Sergio Rodríguez. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo anda? Gustavo Rodríguez, todo el equipo de abogados de Radio del Plata. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Gustavo? Para mí, además de ser un placer, es un gran honor poder compartir siempre tiempo contigo, así que... Muchas gracias, Sergio. Que siempre me tenés en cuenta. Exactamente. Así que bueno, Sergio, ¿qué opinás de esto, de esta reforma laboral que viene con esta ley bases? Tu mirada, tu opinión y contanos, porque en algunos puntos como que estamos nuevos y nos tenemos que reubicar legislativamente. ¿Cómo lo ves vos? Mira, en principio hay que llevar tranquilidad a la población para manifestar básicamente que hoy por hoy no tenemos ningún cambio, ¿sí? Ya sea por DNU porque está frenado por la Cámara Nacional de Apelaciones y por la ley bases porque tiene media sanción. Vos sabés que esto ahora va a ir al recinto del Senado y el Senado puede proponer modificaciones, puede proponer algún tipo de morigeración, algún cambio, puede introducir algo y volver el proyecto a la honorable Cámara de Diputados. Con lo cual, hasta que no se cocine esto en Senado, que todos estimamos que va a ser antes del Pacto de Mayo, ¿no? Exacto. Que está previsto para el 25, por ahora no hay que precipitarse con las consecuencias que puedan llegar a haber. Después, en cuanto al contenido, y mirá, los laboralistas que nos dedicamos a la parte tuitiva del derecho, que estamos con los trabajadores, y pensamos que es bastante regresivo. El tema es que lo que quizás se confunde de la base dogmática que utiliza el gobierno para implementar esto en el marco de un plan de ajuste es que, como mucha gente que no conoce el área de la empleabilidad, confunden que la empleabilidad está atada a las leyes laborales y no a la cuestión económica. Uh-huh. Entonces, mucha gente está convencidísima de que modificando las leyes laborales los empresarios van a salir corriendo a contratar gente. Porque en el fondo lo que se busca con cualquier modificación, vamos a intuir que esto es de buena fe lo que están haciendo, ¿no? Es que mejore la empleabilidad para que la gente tenga más trabajo. Por eso algunos hablan de la flexibilización en la contratación para que el empleador pueda tener mayores condiciones. El tema es que el contexto en el cual se están dando estas reformas es en un contexto donde se va a achicar el aparato productivo del país, con lo cual no va a mejorar la empleabilidad. Y hay ciertas cuestiones, fallas técnicas, que no se pudieron tratar simplemente porque, por darte un ejemplo, las leyes laborales en Argentina no son un código de casualidad. Vos imagínate que para reformar el Código Civil y Comercial de la Nación estuvieron los mejores juristas de todo el país durante 10 años trabajando y aún así hubo errores, cuánto más cuando vos querés modificar el plexo normativo laboral. Con lo cual te digo que hoy por hoy hay que ver cómo sale del Senado, ¿sí? Y en base a cómo queda este Frankenstein de Mary Shelley que se está armando, ver qué podemos criticar y qué no. Hoy por hoy lo que yo te digo es que de lo que hay, yo no le veo buen puerto, ni para la aplicación práctica, ni para el efecto deseado. Por esto que te digo. Hola, Sergio. ¿Cómo te va? El doctor Trindade te saluda. Vos viste, Sergio, que los empleadores y los empresarios son medios reacios a contratar empleados en este último tiempo, en estos últimos años, por el tema de la industria del juicio. Sí. ¿Qué opinás de la inclusión de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización clásica que se venía tomando? Lo que pasa es que esta ley no pasó por una comisión del trabajo, con lo cual los empresarios tampoco fueron escuchados. Porque el empresario, cuando vos hablas, especialmente el empresario pyme, la gran empresa, mucho no le modifica esto. ¿Qué es lo que te dice? Vos le preguntás, ¿por qué no tomás un empleado, aparte del mito este de la industria del juicio? Dice, mirá, yo todos los meses tengo que pagar un BEP con el contador,
que son las cargas sociales y las contribuciones, y a mí eso me arruina. Entonces, sumale vos a un empresario pyme que tiene 100 empleados, que además del BEP de las cargas sociales tiene que pagar ahora un 8% por cada trabajador del salario bruto. Va a poner el grito en el cielo, no están de acuerdo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces yo en algún momento hablé, para que te des una idea, Gustavo, con la gente del equipo técnico de Patricia Bullrich, que estaba manejando la reforma laboral, cuando Patricia Bullrich era candidata a presidente de la Nación, y me planteaban esto, de que lo que le manifestaban los empresarios era ver cómo se iba a gestionar los fondos, porque para el tipo que no quiere despedir a ningún trabajador, porque tiene que empezar a poner de su bolsillo plata por los empleados que no despide. Pero ellos lo veían como un costo. Entonces es un poco complicado. En la construcción se utiliza, por ejemplo, pero porque hay una realidad. Vos no podés construir eternamente un edificio. El edificio se termina y el empresario se le agota la vida de negocio. Entonces ahí sí es como que tuvieron que ir al fondo del cese de la construcción y encontrarle la vuelta. Acá habrá que ver. Igual, lo bueno que tiene ese artículo en particular es que lo deja supeditado al diálogo social. Es decir, que para que sea operativo, las cámaras empresariales y los sindicatos en cada caso en particular lo van a evaluar en la negociación colectiva y, de ser posible, lo aplican. Doctor Rodríguez, lo interrumpo un minuto, Daniela Bruno Sí. lo saluda. Una de las cosas que a mí me preocupa ya hace bastantes años, y veo que cambian los gobiernos pero no se hace nada, tiene que ver con muchas empresas que vemos que terminan cerrando por el tema de los bloqueos sindicales, ¿no? Básicamente una forma extorsiva de operar contra los empresarios, los dueños, en muchos casos son pequeñas pymes, y no hay ningún artículo, nada que se haya votado que hable de sanciones, ¿no? A los bloqueos sindicales y a las personas que llevan adelante este tipo de movilizaciones, que sabemos que vienen afectando a muchísimas empresas. Sí, hay un tema entre a veces la mediatización de determinados temas y lo que sucede en la práctica con buenos abogados, que es que, por ejemplo, vos no necesitas incorporar normativa para despedir con causa a una persona que en el marco de una huelga te prende fuego una máquina o daña las cuestiones patrimoniales de la empresa, justamente porque la ley de contrato de trabajo no tutela en realidad al trabajador específicamente. Lo que claro, pero esto que usted me dice es en la teoría. En la práctica sabemos que es otra la realidad. Bueno, yo en la práctica ejerzo y me canso de ver empleadores que ganan juicios a trabajadores y me canso de ver, no es que me canso de ver, o sea, sí, es una manera de forma diaria, y hay trabajadores despedidos que se exceden en el derecho a huelga. Lo que pasa es que no es noticia eso. Entonces, sí es noticia, por ejemplo, una de las empresas de Sancor que tuvo que cerrar porque fueron años de bloqueo sindical, de no dejar salir los camiones, de perder una cantidad de productos increíbles. Si vos profundizás el tema Sancor y analizás cuál es el tufillo de fondo, en realidad Sancor lo que tuvo es un problema de rentabilidad por una cuestión oligopólica de su sector. Sí. Después, bueno, obviamente, si podemos meter también la parte sindical, ¿qué es lo que más va a vender a los medios? Y la parte sindical, porque justamente eso es lo que a la gente la conmociona, pero si no, es como que relegamos siempre la parte sindical porque cerró Parmalat. Bueno, a veces hay que ver en determinados sectores qué es lo que está sucediendo. Bien. En caso Sancor es recontra conocido en el rubro porque tuvo una pérdida de rentabilidad. Sergio, pienso también en hoy en día las personas que pierden su trabajo y, bueno, no terminan llegando en una mediación a un acuerdo con el empleador, no le quieren pagar la indemnización, pero dicen, bueno, si yo el día de mañana voy a un juicio en un par de años y cambia la reforma laboral, bueno, la gente tiene miedo. ¿Qué consejo le das a las personas que dicen, bueno, arreglo o voy a juicio? Porque ¿qué va a pasar si voy a juicio? ¿Me pagan o no me pagan? ¿Cómo funciona eso? Llevarle tranquilidad a la gente que hoy está en un empleo, porque primero, la indemnización por antigüedad no se toca porque para que se toque tiene que primero pasar por el diálogo social entre cámaras empresariales y
y sindicatos que eso no es nada fácil. Con lo cual, no es que se va a aplicar de forma inmediata. Y si se aplica, aquellos contratos que son anteriores a la entrada en vigencia de ese acuerdo, no van a tener ese problema. Lo mismo con el tema de las multas y demás cuestiones. Yo lo que le diría es, tanto a los trabajadores, tranquilidad, como a los empresarios también, parsimonia y bajar los decibeles, que no tomen decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar ahora? Todos estos cambios que se dieron van a ser, por los abogados laboralistas que defiendan trabajadores, tachados de inconstitucionales. Con lo cual, el empresario solo debiera tomar mano de la norma si lo necesita en el caso en concreto. ¿Me explico? Porque si no va a poner en peligro su patrimonio, porque si a vos, primera instancia y segunda instancia, le llegan a dar razón al abogado litigante, y esa pyme va a cerrar justamente porque esta herramienta que le está dando el gobierno no es efectiva. ¿Y cuál es el antecedente que tenemos? Y que ya el DNU, que tuvo un texto parecido, ya fue tachado de inconstitucional por la primera instancia y por la Cámara Nacional de Apelaciones. Ahora está durmiendo ahí en corte. Entonces, la Corte no se quiere meter. La Corte está esperando a ver qué resulta de la ley base. Entonces, Sergio, desde el punto de vista tuyo, estas reformas son positivas o son reformas que atrasan y son negativas? Mira, te lo respondo desde un punto de vista técnico. En realidad esta reforma es inaplicable, no porque sea buena o mala, sino porque para vos aplicarla y que vos puedas decir, bueno, los jueces están obligados a perpetrarlas, tenés que hacer una reforma constitucional, porque vos, por ejemplo, tenés el 14 bis vigente que te ordena a los jueces a que exista una reparación por despido arbitrario. Entonces, ¿qué pasa? Ponele que vienen las partes, se ponen de acuerdo y te implementan un fondo de cese en comercio. Y yo digo, bueno, perfecto, pero eso no es una protección frente al despido arbitrario. Entonces, Mario Eduardo Ackerman, que es un gran jurista, dice, lo que no se repara de forma tarifada, entonces el trabajador lo va a poder peticionar a través de, por ejemplo, una herramienta como el daños y perjuicio. Entonces, ¿qué termina pasando? Que lo que se intenta aminorar con la norma, por estar descolocado de manera técnica en consonancia con la Constitución, a ese empleador le va a salir más caro. Porque estas normas no están en el espíritu constitucional. Primero tendrías que reformar la Constitución, ¿sí? Y en base al nuevo espíritu constitucional, arbitrar este tipo de normas. Por eso es que las normas rebotan en la justicia, porque los jueces no pueden obedecer al Poder Ejecutivo, tienen que obedecer a la Constitución. Exactamente. Eso es lo que en la parte técnica, que es muy difícil de explicar a veces, y que la gente no entiende nada. La gente, los colegas, todos están muy confundidos con esto. Sergio, acá tengo un mensajito de Alberto, un conocido mío, que dice, ¿cómo puedo hacer para ubicarte a vos? ¿Cómo te pueden ubicar? Y mira, yo estoy en las redes sociales, en casi todas, Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista, y soy amigo de Gustavo. Le preguntan a Gustavo. Bueno, si no, tirá tu celular, así la gente quiere hacerte una consulta, porque muchos trabajadores están que no entienden nada. Claro. Escuchame, debo ser de los pocos amigos a los cuales no invitás seguido a comer un asado. Bueno, reclamo. ¿Qué factura, A, B o C? No, pará. Tenemos a un amigo más que se une a nuestro club, entonces. Exactamente. Al de los asados. Y, bueno, y hay que llamarlo. Al doctor Alfonso. Al doctor Rodríguez. Exacto, lo vamos a tener que llamar a Rodríguez también, que venga también. Sergio es un gran amigo, un gran tipo y aparte un gran abogado. Te vamos a llamar para el próximo asado, Sergio, quédate tranquilo. Y aparte te quiero ir a visitar ahí al piso. Hoy quise ir, pero bueno, no se dio justo por el tiempo. Exactamente. Bueno, Sergio, te mando un súper abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Gustavo, un saludo ahí a todo el equipo y gracias por la convocatoria. Un abrazo grande, Sergio.